¿Quién es realmente Jesús? Una gran cantidad de esfuerzos humanos han intentado descubrir quién fue realmente Jesús. Una tarea que ha dado resultados inútiles e infructuosos porque han hecho a un lado toda la evidencia más clara que de él se tiene y que nos ha sido dada, la cual está en las Escrituras. ¿Quién es realmente Jesús para usted? Tiene la palabra, señor abogado defensor. Señores del jurado, este testigo se puede definir el clima intelectual y cultural de una época. Lo felicito, señor procurador. Ha encontrado argumentos intelectuales y ha traído testimonios que ponen a dudar mis defendidos. Está trabajando la psiquis de los concurrentes. Quiero decirle que lo que acabamos de escuchar está asociado de alguna manera con enfermedades mentales. Usted se identifica con el espíritu de una época que se andaba en las tinieblas, en la oscuridad, que se refiere a un conjunto de valores éticos y estéticos de una sociedad, de un periodo histórico determinado, por lo tanto, se puede considerar como un mito o tal vez una leyenda. Por lo tanto, díganos, demuéstrenos y realmente quién es ese hombre que existió llamado Jesús de Nazaret. Le doy la palabra al señor procurador fiscal. Apreciado jurado, la verdad de Dios es que es Jesucristo. Si el hombre desea conocer el verdadero propósito de la vida, debe vivir por algo que sea superior a sí mismo y escuchar la voz de ese Salvador diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es vista y conocida por cada ser humano porque Dios lo ha hecho así. Pero en vez de aceptar la verdad acerca de Dios y someterse a ella, la mayoría de los seres humanos la rechazan y en cambio buscan su propia manera de entender a Dios o de buscar un Dios. Pero esto no conduce a la verdad respecto a Dios, sino a la futilidad del pensamiento humano. Aquí es donde encontramos la base de las muchas religiones. La existencia de tantas religiones no es un argumento contra la existencia de Dios o un argumento en el que la verdad acerca de Dios no sea clara. Más bien, la existencia de tantas religiones es una demostración del rechazo de la humanidad al único y verdadero Dios. La humanidad lo ha reemplazado con dioses que son más de su agrado, de su gusto, como si entrara a un supermercado a buscar el mejor producto de acuerdo a su necesidad. Esta es una actividad peligrosa que está haciendo mella en esta humanidad. El deseo de recrear a Dios a nuestra propia imagen viene de la naturaleza pecaminosa de la rebelión dentro de nosotros, ese ADN, una naturaleza que eventualmente cosechará destrucción. Señores del jurado, al exponer que la naturaleza exclusivista y sectaria de la religión es la que ha desviado la fe y la verdad, llegando a negar a Jesucristo. Así como es fácil afirmar pruebas sin evidencia, es fácil afirmar que no hay pruebas. La complejidad es tremenda. La carencia de evidencia en las afirmaciones religiosas permiten que cualquier idea o variante pueda surgir sin que se pueda oponer mayor argumento que los propios de la tradición, de la apelación a la autoridad de un líder religioso o de un texto religioso. En Juan 1:3, cuando Dios Elohim, el Dios único, el Dios de los dioses, creó todo, lo hizo de la nada, debido a que somos seres creados de la nada. ¿Qué nos sostiene a nosotros? Recordemos que usted
y yo existimos solo porque Dios nos hizo y tiene dones, talentos y condiciones únicas que Dios nos puso porque Dios nos los ha dado. Con Dios cada uno somos únicos, irrepetibles en el universo y en la eternidad. Por lo tanto, separados de nuestro Creador, no somos nada. Materia orgánica sin el propósito por el cual fuimos cada uno hecho. Jesucristo es el creador de la vida. ¿Quién puede ofrecer y cumplir? ¿Quién? Que diga que da vida eterna. Dios es la fuente y el creador de la vida, pues no hay vida separados de Él, ni aquí ni en el más allá. Gracias, señor juez. Procurador, ¿tiene la palabra? Señor abogado defensor. Señores del jurado y señor juez, excelentísimos del cuerpo del tribunal, se ha tocado aquí el aspecto de religión, pero si vamos a hablar de religión, pues tenemos que profundizar un poco la figura de Jesús de Nazaret. ¿Quién es para las religiones? Se puede decir que es el centro de todas las religiones denominadas cristianas, aunque existen diferentes interpretaciones acerca de su persona, por lo tanto nos da lugar para dudar su existencia histórica, ya que no hay unidad de criterios históricos de su persona y de sus enseñanzas. Si nosotros vamos a hablar de la ideología de Adolfo Hitler, por ejemplo, pues todos nos enfocamos a lo mismo. Pero aquí no, aquí hay una diversidad que no lleva a nada, no concluye a nada. Como lo acaba de decir el señor procurador y todos los testigos que ha traído. En el mundo hay muchas religiones, vuelvo y lo repito, porque cada hombre y cada mujer han creado su Dios, por lo tanto, todas las religiones indudablemente conducen a un Dios. Él mismo quiso poner algo así como un instinto sobrenatural en cada uno, a fin de que deseáramos entrar en comunión con Él. Si es verdaderamente una deidad, nos está llevando a todos a un mismo Dios. Ese instinto sobrenatural, si dice que es el Dios y que permaneció en cada grupo humano que fue buscando a su modo recomponer la relación con lo divino, con lo sobrenatural. Es por ello que existen tantas religiones que las hemos debatido durante este proceso y todas nos llevan a diferentes conjeturas y creencias, unas de otras. La mayoría están basadas en leyendas o líderes que solamente eran hombres. Si hablamos que Jesús existió, entonces la religión cristiana, bajo el mando de Jesús de Nazaret, está sostenida por Abraham, por Moisés, su legislador del judaísmo. También lo podemos contemplar como el Buda, Mahoma, Sakash Muni, entre otros. Nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará siempre inquieto mientras no descanse en ti, decía San Agustín en sus confesiones. Mírese, un hombre que era cristiano. Él manda a sus iluminados, llámense profetas, maestros, gurús, para mostrar un camino de la iluminación. Si nosotros analizamos todos estos aspectos, estas conjeturas nos lleva a un punto, que todo lo que nosotros creemos en un Dios es el mismo Dios. Sí, así es sencillo. Señor abogado defensor, favor que sea más claro. En esta corte no se permite desviar el propósito en la cual se inició. Por eso demuestro que la religión cristiana en tiempos modernos es la más cuestionada entre sus miembros o creyentes en Jesucristo. Es que es la que más problemas tiene para unidad. Es el título de la única constitución pastoral que encontramos en el Concilio del Vaticano II.
Ellos tratan sobre que la iglesia en el mundo contemporáneo fue aprobada por los padres conciliares en el 7 de diciembre de 1965 y en una solemne promulgada por el Papa Pablo VI ese mismo día. Afirma que el ejemplo que dan los cristianos puede ser un factor contribuyente a incrementarse el ateísmo. Eso escribió él. Espere a ver si me acuerdo, su señoría. Dice: los creyentes pueden tener mucho que ver con el nacimiento del ateísmo, en la medida en la que descuidan su propia formación en la fe, o enseñanzas doctrinales erróneas, o son deficientes en su vida religiosa, moral o social. ¡Qué barbaridad! Entonces, en esto nos basamos que esto es un mito. Los críticos, tanto seculares como religiosos, han acusado a muchos cristianos, llámense católicos, protestantes o evangélicos, ortodoxos y judíos mesiánicos, de ser unos hipócritas. Miren, a lo largo de la historia del cristianismo se ha criticado a Jesucristo y a sus seguidores, y su famosa Biblia, a la iglesia, y todo lo que se relacione con el cristianismo. Que otras religiones no tienen tanto problema. Varias áreas de estas críticas también incluyen las propias escrituras, la ética de la interpretación bíblica, que han sido usadas, abusadas y manipuladas históricamente para justificar ciertas actitudes y comportamientos. Por ahí llaman la doctrina de la prosperidad. Pero también hay que ver el famoso banco ambrosiano. La cuestión de la compatibilidad de la religión cristiana con la ciencia es otro problema que tienen para sostener su fe entre la ciencia y la doctrina de Cristo. Mire, podemos llegar a una conclusión, señor juez y jurado. Podemos vivir sin iglesia, correcto, pero ¿el ser humano podrá vivir sin religión? ¿Sí? Las religiones no son teorías del universo, sino intentos de dar sentido a la experiencia. Si nos atenemos a la etimología, nos hacemos otra pregunta. ¿Podemos vivir sin estar religados al mundo y al paisaje? Sí. En su definición de lo religioso, los antropólogos recurren al concepto de lo sagrado. La religión no era un asunto de creencias, o en un creador, o los milagros, o los beneficios de la oración, etcétera, etcétera, no, sino de prácticas sociales, y eso es así. Las sociedades seculares modernas se rinden culto a sí mismas, lo que se llama la manada. Son sociedades ensimismadas, que no miran más allá de su propio ordenamiento y no buscan modelos en el cosmos o en la filosofía, sino en la historia misma de sus instituciones por aquellos hombres que declararon cosas y ordenanzas y conquistas. Pero la sociedad completamente secularizada es la menos secularizada de todas, pues todos los delirios fantasmagóricos y alucinaciones que antes se asociaban con lo sagrado se vierten ahora en lo social. Y vemos en todas las áreas de la sociedad, en el deporte, qué fanatismo, lo tomaron como una religión. La religión de nuestro tiempo es la religión de la sociedad y no nos vamos a mentir. Esa es la tesis del famoso Roberto Calazo. Él lo escribió titulándolo La actualidad innombrable. La era moderna vive encismada por lo social. Marcelo Mauss lo vio muy claro, lo visualizó. Si los dioses, cada uno a su hora, salen del templo y se hacen profanos, como dicen ellos,
vemos que lo relativo a la propia sociedad humana, es decir, la patria, la propiedad, el trabajo, el individualismo, entran en el templo progresivamente. Y ahí estamos viendo los resultados. Son organizaciones sociales, clubes sociales. No es más, señor juez. Gracias. Señores, favor de presentar pruebas a esta corte. Mi nombre es James Warner Wallace, soy un detective de homicidios retirado del condado de Los Ángeles. ¿Y es el autor de este libro, Cristianismo Caso Congelado? Sí, así es. ¿Puede compartir el tema del libro con la corte, por favor? Un detective de homicidios investiga las afirmaciones de los evangelios. ¿Sería correcto decir que sus deberes como detective de homicidios incluyen la investigación de casos sin resolver? Sí, esa es y era mi especialidad. La mayoría de esos casos no se resuelven con ADN. Objeción. El abogado conduce y testifica, su señoría. Voy a parafrasear. ¿Cuántos de estos casos fueron resueltos con el uso de pruebas de ADN? Ninguno, ni siquiera uno. Eso es popular en la televisión, pero nuestros departamentos nunca han resuelto un caso con ADN. Entonces, ¿cómo se resuelven los casos? A menudo mediante la investigación de las declaraciones de testigos oculares, aunque muchos de ellos ya hoy han fallecido. Perdone mi ignorancia, señor Wallace, pero ¿cómo es eso posible? Tenemos unas técnicas utilizadas para probar la fiabilidad de un testigo ocular, incluyendo el análisis de declaración forense. Es una disciplina donde escudriñamos las declaraciones de testigos oculares, lo que eligieron minimizar o enfatizar y todo lo que admitieron. Revisamos los usos verbales, sus conjugaciones, el uso de pronombres y cómo expanden o contraen el tiempo. Y hasta podemos decir quién está mintiendo. ¿Y usted utilizó este método fuera de su área de trabajo? Sí, lo apliqué a la muerte de Jesús en manos de los romanos y usé los evangelios como si fueran otras declaraciones forenses. En pocos meses pude determinar que antes de los evangelios leídos desde diferentes perspectivas, estos contenían testigos sobre la vida, ministerio, muerte y resurrección de Jesús. Y considero que los 4 relatos podrían ser parte de una conspiración, destinada a fomentar la creencia de una fe incipiente. Debe considerar conspiraciones en los relatos de testigos oculares, pero conspiraciones exitosas suelen incluir el menor número de personas. Es más fácil para 2 personas mentir y mantener un secreto que para 20. Fue el problema con las teorías de conspiración relacionadas con los apóstoles del siglo I. Hay demasiados intentando mantener esta conspiración durante demasiado tiempo. Y mucho peor, han experimentado presión como ningún otro, una presión inimaginable. Cada una de estas personas fue torturada y murió por lo que afirmaron ver, y ninguno de ellos se retractó de su historia. Así que la idea de que esto es una conspiración en el primer siglo es simplemente poco razonable, y lo que veo en los evangelios es lo que llamo declaración soportada involuntaria por un testigo ¿Qué ocular. es una declaración soportada involuntaria por un testigo ocular? Si pudiera prestarme su Biblia. Déjeme ir al Evangelio de Mateo para darle un ejemplo. Voy a empezar con un pasaje en el que Jesús está frente a Caifás en una audiencia. Aquí dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos, y otros le abofetearon diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso parece una petición muy sencilla, ya que las personas que lo golpearon estaban de pie frente a él. Eso no tiene sentido. ¿Por qué sería una profecía poder decir quién te golpeó? Pero hasta que lees Lucas puedes responder esto. Él dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Ahora sabemos por qué esto era un reto, ya que Lucas nos dice lo que Mateo omitió, que en realidad tenía vendados los ojos. Esta es declaración soportada involuntaria por un testigo ocular que da detalles que el primer testigo omitió. Y después de años de escudriñar estos evangelios, con el tiempo pude determinar si un testigo ocular es confiable. Llegué a la conclusión de que los 4 evangelios contienen los relatos fiables de las propias palabras de Jesús. ¿Y eso incluye las declaraciones citadas por la señora Wesley en su clase? Absolutamente. Gracias, detective. Su testigo. Detective Wallace, no pretendo tener el conocimiento bíblico que usted tiene. Pero ¿no es cierto que estos relatos evangélicos varían mucho en lo que dicen? ¿Que existen numerosas discrepancias entre esos relatos? Absolutamente, pero eso es lo que debemos esperar.
No lo entiendo muy bien, señor. Los relatos de testigos oculares confiables siempre difieren en la forma en que recuerdan la historia, su perspectiva, incluso dónde se encuentran. Cuando examiné los evangelios, intentaba determinar si eran relatos precisos y fiables a pesar de sus diferencias. Y como cristiano devoto, ¿siente que tuvo éxito? No, señor Kane. Creo que me entendió mal. Cuando comencé este estudio, era un ateo devoto. Empecé el examen de los evangelios como un escéptico comprometido, no como un creyente. En realidad no fui criado en un ambiente cristiano. Aunque creo que tengo una alta estima por el valor de las pruebas, no soy cristiano porque fui criado de esa manera o porque esperaba satisfacer alguna necesidad o lograr un objetivo. Simplemente soy cristiano porque es evidentemente cierto. Petición de anulación, señoría. Concedido, el jurado ignorará las últimas observaciones del señor Wallace. No hay más preguntas. Vuelvo y repito, señores del jurado, honorable cuerpo del tribunal, no estoy aquí para convencer, estoy aquí es para demostrar con evidencias de que Jesús de Nazaret existió, es una figura histórica y que vive, Él existe y que es Dios hecho hombre, que es el creador, el motivador de la creación. Pero entonces debemos de tener bien en claro cuál es ese Dios. Primero que todo, Dios se llama o se hace llamar Jehová o Yahweh. Y lo que acabamos de escuchar de aquí del abogado defensor, pero no nos damos cuenta que ya Jesús vino a darnos esa libertad. Pero nuestro libre albedrío, por la desobediencia, se nos volvió un instrumento de tentación, una maldición. Eso es lo que estamos viviendo. Nuestras decisiones nos llevan a la destrucción, porque nos equivocamos, porque tenemos anhelos, deseos equivocados, egoístas. En un texto antiguo dice, Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que los he puesto delante de la vida y de la muerte, la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida que quieren vivir, para que vivas tú y tu descendencia, o para que llegue el final y la muerte. Pero algo terrible nos ha sucedido y hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener por acercarnos a amar a ese Creador. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente hacia el mal. Como todavía podemos elegir según nuestros deseos, ¿qué elegimos? Lo que se conoce como pecado. Y quedamos sujetos ¿a qué? A un juicio de Dios. Jesús vino como el mediador. Es intermediario de reconciliación porque con él se da la reconciliación entre el hombre que estaba alejado de Dios por el pecado y su rebelión y que Dios quería perdonarnos y entrar en una reconciliación con el hombre eterno. Señores, miembros de este tribunal, reafirmo que nuestra posición en definitiva es no ser religiosos para poder aceptar a ese ser tan hermoso, Jesús de Nazaret. No hay bases, repito, no hay bases de que estemos siguiendo una religión, sino a Cristo, a la persona de Jesús de Nazaret. Ya expuesta en este tribunal. La persona de Jesús no es una parte de Dios ni un tercio de Dios, sino que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es el Dios llamado Jehová o Yahweh. Nadie tiene en la tierra la autoridad o derecho para perdonar pecados. Cuando Cristo perdona el pecado, Él no está ejercitando una prerrogativa humana, sino como Dios puede perdonar pecados a la humanidad. Él dijo que era el camino, la verdad y la vida, por favor. No se
constituyó en el exponente de un nuevo sistema mundial o una ideología o una religión. No, no, no. Declaró ser la clave final de todos los misterios. Por eso vuelvo y reitero, al profundizar en el Evangelio de Juan, nos enseña que Jesús merece el mismo honor como el que se le da al Dios Padre. Y es que en Juan, una cita que es en las 5:23 o 24, dice, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Veamos también que Jesús reclama derecho de ser adorado como Dios. De esto se deduce cómo se estableció en el anterior versículo. Pues bien, en Jesucristo encontramos dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre, y eso no se puede discutir. Y a la vez estas dos naturalezas son absolutas en toda su plenitud. En el nuevo Adán, Él mostró que es el nuevo Adán siendo hombre, que tú y yo o cualquiera de acá vamos a tener la oportunidad de ser el nuevo Adán. Él es Dios y hombre a la vez. Eso no se puede negar. ¿Que es un misterio muy difícil de entender? Sí. Y que levanta muchas preguntas profundas en la mente y en el corazón del hombre, claro. Porque somos seres ilimitados. ¿Cómo puede Jesús ser Dios y hombre al mismo tiempo? ¿Cómo puede Jesús haber tenido hambre siendo Dios y morir siendo Dios cuando estaba en la tierra? Y aún ser Dios. Concluyo que las palabras de nuestro Señor Jesucristo se cumplirá y aquellos que no quisieron aceptarla y creerle por su incredulidad, ellos mismos se van a condenar. Decidan ahora, señores del jurado, ¿de qué lado están? Porque las consecuencias de sus decisiones perdurarán eternamente. Gracias, Señor, pues. Señores miembros del tribunal, señores del jurado, esta corte, con base a los hechos que hemos escuchado, no se puede negar que la fe cristiana tiene varios enigmas y temas muy difíciles de comprender por la mente humana. Es cierto que hay muchos temas que solo pueden aceptarse por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Como vemos, Jesús ciertamente no cabe en el molde de ningún líder religioso. Es único, como dice la palabra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ningún líder religioso, llámese Moisés, Pablo, Buda, Mahoma, Confucio, etcétera, etcétera, ha aseverado ser Dios. Eso es, con la excepción de Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Cristo. Es el único que ha aseverado ser Dios y el único individuo que ha logrado demostrar a la humanidad de que es Dios. Demostró al resucitar de los muertos que ningún otro lo ha hecho hasta el momento. Muchos testigos lo vieron. Podemos leer en la Biblia que Jesús eligió venir a la tierra en forma de hombre, que ninguno otro lo puede hacer. Ni ninguna religión hasta ahora ha demostrado lo mismo. Está escrito que Él tenía una naturaleza humana y una voluntad humana, pero que venció y nunca pecó. O sea, en la condición de hombre, estuvo acá y demostró su santidad.
cosa que tampoco hemos encontrado en ningún otro líder ni en ninguna otra religión. Debido a esta vida victoriosa, pudo vencer a la muerte. Y eso también lo vemos que Él está vivo. Y hoy está sentado a la derecha de su Padre en el cielo. Creemos y confiamos en un Dios salvador, porque vino a salvar la humanidad. ¿De qué? De la condenación eterna, que tampoco otra religión lo puede demostrar. Es más, Jesús no es religión, es un estilo de vida. Es dejar que Él viva por nosotros, que tampoco ninguna religión hasta ahora lo ha podido demostrar. Es decir, que el que se identifique con Él, porque Él se hizo hombre, estuvo en nuestra naturaleza y vivió en este mundo. Nadie, dijo Él, nadie me la quita. ¿Qué le quita? La vida, porque Él la pone y la da. Y Él mismo lo dijo, sino que yo de mí mismo la pongo. Él declara que dice que tiene poder para poner y quitar la vida y para volverla a tomar, que tampoco ningún otro ha podido demostrar eso. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice Él, y definitivamente Jesús no es como yo, ni como usted, ni habrá otro como Jesús. Entre los juicios criminales, este es único en el sentido en que no son las acciones sino la identidad del acusado el asunto del juicio. Es decir, Jesús de Nazaret fue condenado a muerte y no en base a las declaraciones de sus acusadores, sino a causa de una admisión que le fue extraída bajo juramento. El juicio de Dios debería ser suficiente para darnos la firme convicción de que el Salvador confesó su verdadera divinidad ante sus jueces. Está perfectamente aclarado entonces que era el testimonio que Jesús deseaba dejar de sí mismo en este mundo. Puesto que los del Sanedrín condenaron al Salvador como un blasfemo por causa de su propia confesión, los jueces probaron oficialmente y mediante el juramento que Jesús no solamente confesó que Él era teocrático, el Mesías Rey y el Hijo humano de Dios, sino también que Él era el individuo, sino que también que Él era el divino Mesías, el esperado, y que Él va a regresar, y el mismo Hijo de Dios, y que en base a esta confesión fue condenado a muerte. Esta es una de las verdades más asombrosas que separa la doctrina de Cristo de otras religiones. Cristo no es religión, llegamos a la conclusión, sino una relación personal que cambió el curso de la historia y que cambia el curso de la eternidad al hombre. Por lo tanto, declaramos que Jesús de Nazaret es Dios hecho hombre y que lo que Él dijo se ha cumplido hasta hoy y que creemos que cumplirá lo que no se ha visto. Señores del jurado, ¿cuál es su veredicto? Declaramos libertad